Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es el sexto día dentro de la octava de Navidad. Y ayer les explicaba que esta referencia a la octava son los 8 días después del 25, incluyendo el 25, en los cuales estamos de fiesta navideña. Pues bien, la primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios, caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Nuevamente, continuamos en la octava de Navidad, estos 8 días, incluyendo el día 25 de diciembre, pues son 8 días de fiesta navideña, dando gracias a Dios por este gran don, este gran regalo que nos ha dado en sí mismo en la encarnación, al tomar nuestra
humanidad para así poder compartir en su divinidad. Pues la primera lectura de hoy es continuación de la primera carta de Juan y continuación de la lectura de ayer. Ahora nos introduce pues un tema que va dirigido pues a la familia, tanto a los niños, a los padres, como a los jóvenes, y algunas advertencias en torno a lo que existe en el mundo. Y ya después distinguiremos los dos sentidos que tiene la palabra mundo en los escritos de Juan, y tanto en el Evangelio como en las cartas, como en el libro del Apocalipsis. Muy bien, dice la lectura de hoy. Les escribo a ustedes, hijitos, y por hijitos aquí se refiere a niños y niñas de una familia, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Aquí se está refiriendo pues a las enseñanzas del Antiguo Testamento, al Dios, tanto a la preexistencia de Cristo en Dios, como también a la existencia de Dios antes del tiempo. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Y ahora repito otra vez prácticamente lo mismo, pero el sentido del verbo es diferente. En las primeras tres dirigencias, pues les dice, les escribo, y ahora que repite prácticamente lo mismo, le dice, les he escrito. Y aquí este cambio del verbo, pues no hace referencia a otra carta, sino a la misma, sino que prácticamente aquí el autor está diciendo, les escribo porque reconozcan ustedes estos valores que la gracia de Dios ha llevado a cabo. Tanto el perdón de los pecados como el conocimiento de Dios desde el principio, como el vencimiento del mundo, de todo aquello que se opone al plan de Dios. Y todo esto se ha llevado a cabo por la gracia de Dios. Y después cuando dice, les he escrito, prácticamente está afirmando lo que ya ha reconocido a los que se dirige en esta carta, ¿no? Dice, les he escrito a ustedes, hijitos, nuevamente los niños y niñas de la familia, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio, lo mismo que ha dicho en la primera parte. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Así que todas estas cualidades que el autor está describiendo, tanto de los niños, de los padres, como de los jóvenes, son cualidades como frutos de la gracia que Dios ha derramado en ellos por medio de Jesucristo, no por sus propios esfuerzos, no por su propia inteligencia, o particularmente a los jóvenes, no por la fuerza de la juventud, sino por la fuerza de la gracia que han recibido en Cristo. Y particularmente en los jóvenes, cuando menciona que han vencido al demonio, pues es una bella expresión y una bella advertencia a los jóvenes de que pongan el uso de su juventud, el vigor de la juventud, en paz por el reino de Dios. Lo cual es algo muy interesante. Hay un dicho que dice que tristemente la juventud se malgasta en los jóvenes, ¿no? Y lo cual hace referencia de que tristemente en la juventud pues malgastamos la energía, la fortaleza, el potencial que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando nuestra juventud no está bien orientada, ¿no? Y sí, yo creo que tristemente lo vemos mucho esto en los jóvenes, de que, y quizás esto también fue cierto en nosotros, ¿no? De que cuando nuestra juventud no está bien orientada, pues tristemente yo creo que malgastamos nuestras energías, nuestra fortaleza, nuestra juventud, cuando somos atraídos a cosas que
dañan tanto nuestra dignidad como nuestra salud, como nuestra vida, ¿no? O cuando nos dejamos arrastrar por las influencias de amigos, ¿no? Los amigos en nuestras vidas, particularmente en la juventud, tienen un gran empuje y jale, ¿no? Depende con quién te juntes, te rodees, pues te van a influir hacia cosas buenas o cosas malas, ¿no? Y en realidad yo creo que el saber escoger las amistades, el saber escoger buenos amigos es de suma importancia, ¿no? Porque yo no sé cómo se le puede llamar amigos a personas que te introduzcan a la maldad, que te introduzcan a los malos vicios, que te influyan a maltratar tanto tu cuerpo como tu dignidad, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar amigo a tal persona, ¿no? A que te acerque a la perdición de ti mismo, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, un amigo, una amiga en nuestras vidas es alguien que me reta y me lo diga claro enfrente de mi cara: oye, la estás regando, ¿no? No te rebajes, tú eres más que eso, ¿no? Es indigno de en la forma que te estás comportando o lo que estás escogiendo, ¿no? Yo creo que también un amigo es alguien que busca ayudarte a sacar lo mejor que Dios ha puesto en ti, ¿no? Por eso yo creo que es de suma importancia que en nuestra juventud pues escojamos a buenos amigos que nos ayuden a ser la mejor persona posible, que nos ayude a sacar el gran potencial que Dios nos ha dado, ¿no? Y que nos ayude pues a crecer, a madurar y a saber escoger y no dejar pues que las malas influencias te roben tanto la dignidad como las posibilidades y el potencial que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Por eso una juventud bien orientada pues pone todo ese potencial, todo ese vigor, todas esas posibilidades en favor del reino, ¿no? Y es cuando realmente la juventud florece y crece, pues no solamente sanamente, sino también glorificando a aquel Dios que nos ha llamado a la vida, aquel que nos ha llamado a Cristo, a aquel que nos llama a la vida eterna también. Pues sí, todas estas cualidades que el autor describe tanto en los niños como en los padres como en los jóvenes, son cualidades como frutos de la gracia que Dios ha derramado en ellos. Repito, no son cualidades personales que florecen por mi propio esfuerzo o por mi propia sabiduría, por mi propia experiencia. No, son dones, son frutos de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y continúa la lectura diciendo: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí hay que hacer una aclaración. En los escritos de Juan, tanto en el Evangelio como en estas cartas y el libro del Apocalipsis, que se le atribuyen al mismo autor, pues hay dos formas de hablar del mundo. Una es negativa, otra positiva. La connotación negativa o significado negativo de la palabra mundo hace referencia a todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, a todo aquello que está en contradicción con Dios, ¿no? Y esto es a lo que hace referencia este verso cuando dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que aquí por mundo se entiende todo aquello que está en oposición, en contradicción de Dios y del reino de Dios. El segundo sentido, o la segunda connotación de la palabra mundo, hace referencia a la creación, al mundo que Dios ha creado, el cual es bueno, porque Dios mismo lo dice en el libro de Génesis, ¿no? Después de que Dios ha hecho toda la creación, Dios la ve y la contempla y dice que es bueno, ¿no? Y es en el mundo donde Dios se ha encarnado, y es el mundo que Dios ama, porque Dios lo ha creado y Dios
busca y desea la salvación de toda la creación, no simplemente del hombre, del ser humano, de toda la creación. Y también este sentido del mundo, pues, es donde Dios nos pide que nos insertemos como discípulos para ser luz del mundo, para ser sal del mundo, como discípulos, para dar testimonio, para ser testigos de la presencia de Dios, del reino de Dios que ha sido inaugurado en Jesucristo, y de la vida a la cual somos llamados. Es aquí en este mundo donde Dios nos pide que nos insertemos, que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Aquí se resume ya más concretamente el sentido de estas dos formas de hablar del mundo, ¿no? Estar en el mundo, o sea, ser parte de la creación donde Dios nos ha insertado como discípulos, pero no pertenecer al mundo, los valores que se oponen al reino y al plan de salvación de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre. Aquí hace mención de tres, se puede decir, atracciones, de tres instintos desordenados que nos pueden llevar o alejar de Dios, ¿no? El primero habla de las pasiones desordenadas, y por pasiones desordenadas no simplemente se refiere a lo sexual, ¿no? Se refiere a todo lo que tiene que ver con los sentidos, que solamente busca el placer por el placer y nos convierte a nosotros y convierte a otras personas como objetos para ir en busca del placer. Por ejemplo, cuando el hombre ve a la mujer solamente como instrumento para su propio placer, o igualmente cuando la mujer ve al hombre de esa misma manera, ¿no? Estamos convirtiéndonos como objetos, ¿no? Y no nos vemos como personas con la dignidad que Dios nos ha dado, ¿no? O cuando vamos en busca simplemente, ya sea del alcohol, de la droga, de todo aquello que simplemente buscamos llenar el vacío que todos llevamos dentro, ¿no? Pero que a últimas no nos satisface, ¿no? Después, la segunda mención que hace son de las curiosidades malsanas. Y estos son todo aquello que tiene que ver pues con la envidia. Y la envidia nos viene ¿por dónde? Por los ojos, por la vista, ¿no? Cuando vemos aquellos que deseamos, ¿no? Y que cuando deseamos algo, pues a veces nos enredamos tanto en ese deseo que nos olvidamos de los valores fundamentales que definen nuestra vida, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, el consumismo materialista, en el cual todos estamos envueltos, ¿no? Cuando queremos llenar este vacío nuestro con objetos, con posesiones, con cosas materiales que a últimas no nos llenan. Después de que ya ha pasado la alegría o el entusiasmo o la novedad de que hemos adquirido algo nuevo, pues después regresa otra vez y nos damos cuenta de que ese vacío aún continúa ahí dentro, ¿no? Y la tercera mención que se hace aquí es de la arrogancia del dinero, cuando reemplazamos a Dios como centro de nuestras vidas con el poder, con el dinero, con el sentido de autoridad particularmente sobre otras personas, ¿no? Que hay personas que se sienten grandes solamente cuando están pisando a otros, ¿no? Y esta es la arrogancia de la cual habla, que a veces también cuando adquirimos cierta seguridad, tanto económica como social, o de otra forma, pues fácilmente reemplazamos a Dios como la fuente no solamente de nuestra vida, sino la fuente de nuestra esperanza, ¿no? Y empezamos a poner más confianza, empezamos a entregarnos más a lo que nosotros hemos adquirido, a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros poseemos, ¿no? Y no a aquel que lo ha hecho posible, a Dios, ¿no? Así que son tres tentaciones que menciona el autor
las cuales las menciona como advertencias de que no se confíen en los dones que ya han recibido, pero que aún tienen que permanecer alertas, despiertos. Y esto yo creo que va para todos nosotros, ¿no? Sí, Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos salva, pero después uno tiene que reconocer que tiene que mantener esta gracia activa, viva. Tiene que producir frutos en nosotros esta gracia. Y es ahí donde Jesús mismo en los evangelios nos dice que tenemos que estar despiertos, alertas, trabajando en la labor que Dios nos ha encomendado en favor del reino, ¿no? Y de que no podemos simplemente confiarnos de que Dios nos ha bendecido, de que Dios nos ha salvado y dejarlo ahí, sino que tenemos que añadir nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que esta gracia sea fructífera. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del Evangelio de ayer. Ayer se nos introdujo a Simeón, a este profeta. Lucas lo identifica como profeta, que al ver a José y a María que vienen con el niño Jesús, pues lo identifica como el Mesías que había sido prometido, ¿no? Y Simeón pues dice unas palabras impresionantes que tanto María como José se quedan anonadados al escuchar a este santo hombre, Simeón, hablar de esta manera de su hijo Jesús. Y ahora se nos introduce a otra persona. Ahora el evangelista Lucas le llama profetisa, lo cual es un término, es un título muy impresionante porque hay muy pocas mujeres que se les da este título de profetisas, ¿no? En el Antiguo Testamento hay un par de mujeres que se les da este título de profetisa, pero el hecho de que aquí, también en el templo, esta mujer, quizás al escuchar lo que Simeón dice acerca de este niño, pues también ella se acerca y también empieza a hablar de quién es este niño, de lo que representa. Y Ana pues empieza a compartir esta buena nueva de lo que se les ha sido revelado, ¿no? Otra cosa muy significante en el Evangelio de Lucas es los paralelos que hay entre hombres y mujeres. Y por paralelos me refiero de que cuando Lucas menciona a un personaje, por ejemplo en este caso de Simeón, después lo acompaña con otro personaje que es una mujer. O a veces cuando menciona una parábola en la cual el personaje central es una mujer, la siguiente parábola el personaje central es un hombre, ¿no? Y estos son los paralelos que Lucas infunde en su evangelio, lo cual es algo único, en lo cual cómo tiene este bello equilibrio, balance de la dignidad tanto del hombre y la mujer. Y Lucas tiene 13 paralelos de hombre y mujer, en parábolas como en narraciones. La primera de ellas empieza con la visita del arcángel a Zacarías, que después es balanceada con la visita del arcángel a María. Y aquí está la segunda, cuando menciona al profeta Simeón, que se encuentra en el templo, y también la profetisa Ana, que también reconoce lo que Dios está llevando a cabo en esta criatura que está siendo presentada por María y José en el templo. Así que estos paralelos de personajes y narraciones y parábolas de hombres y mujeres es algo impresionante, excepcional, y solamente Lucas tiene esto, ¿no? Y tristemente yo creo que ese equilibrio, ese sentido de igualdad entre la dignidad del hombre y la mujer, que los evangelios y que Jesús parece también haber vivido y aceptado y afirmando, pues tristemente yo creo que se perdió en la iglesia
porque sabemos que en la iglesia primitiva pues había líderes que eran mujeres, pero que después del segundo tercer siglo pues estos liderazgos de mujeres fueron siendo desplazados por el sistema patriarcal, ¿no? Jesús mismo se dejó no solamente rodear de mujeres, se dejó tocar por mujeres, también aceptó mujeres como discípulas. Tenemos el ejemplo de María, la hermana de Lázaro, y Marta, que cuando va a su casa, María se sienta, o sea, toma la posición de una discípula, se sienta a los pies del maestro para escuchar, ¿no? Y Jesús no la rechaza, sino todo lo contrario, afirma la posición que María toma ante él como una discípula, ¿no? Así que Jesús mismo modela para nosotros esta dignidad, de respetar la dignidad, de afirmar la dignidad tanto del hombre como de la mujer, y esto lo capta hermosamente este evangelista Lucas, ¿no? Y aquí, pues, se nos presenta a esta profetisa, Ana, que nos dice que es Ana, que es de edad avanzada, a lo cual la edad que se menciona también yo creo que es algo simbólico. Dice, en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. Así que es viuda y como viuda pues pertenece a uno de estos grupos que los profetas siempre mencionaban como los grupos más vulnerables, a los cuales el pueblo de Israel siempre era responsable de no solamente de respetar, sino también de proteger y atender las necesidades. Así que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿no? Y esta mujer, Ana, pues se pasaba, como era viuda, pues se pasaba la vida, dice. Esto no significa de que comía y dormía en el templo, sino simplemente que pasaba mucho tiempo en el templo, en oración, lo cual también refleja esta actitud a la cual somos llamados de que la relación con Dios se tiene que mantener por medio de la oración. Es el alimento el cual tenemos que consumir para alimentar nuestra relación con Dios. Y el número que menciona de los años de ella es muy probable que represente algo simbólico. Los números en la Biblia siempre apuntan a algo más allá del mismo número, ¿no? Y no es ningún accidente que el número 84, que Lucas menciona como la edad de Ana, pues son los números 12 y 7 multiplicados que da el resultado de 84. Y tanto el número 12 como el 7 son números simbólicos que representan la perfección, la plenitud, ¿no? Así que la edad de Ana pues, representa la plenitud, la presencia de Dios en esta mujer. Y esto pues también nos debe de recordar un dato muy interesante. Casi siempre en las iglesias nuestras son los ancianos, hombres y mujeres, pero casi siempre son mujeres las que son como el alma de la iglesia. Son las personas casi siempre como en anonimato, que están constantemente en la iglesia, parecen que no hacen nada, pero son el alma de la iglesia. A mí me da mucha gracia y me da mucho gozo y me inspira mucho cuando en cualquier iglesia que he ido siempre busco quiénes son aquellas personas, ¿no? Que tan calladamente, silenciosamente, insignificantemente, pues le dan vida a la iglesia. Otras gente las ven y dicen, esa mujer parece una rata de iglesias, ¿no? O un comesantos, ¿no? No es eso, ¿no? Sí hay ciertos personajes en las iglesias que sí quizás son ratas de iglesia que no hacen nada en realidad, sino que a todo lo contrario crean problemas y dificultades, pero no, las personas como Ana
son personas que calladamente, silenciosamente dan vida. Y yo creo que la mayoría de las iglesias nuestras tienen estas Anas que con su presencia silenciosa dan vida, ánimo a nuestras iglesias. Y es bello, para mí es algo bello de que en todas las iglesias que he estado o que he visitado, pues siempre me he topado con estas Anas, estas profetisas, ¿no? Que en su anonimato parece que no hacen nada, pero que en realidad son la vida, son la sangre que alimenta esa comunidad. Y así que esta profetisa Ana dice estas palabras impresionantes acerca de este niño y particularmente a aquellos que esperan la reconciliación de Dios en el Mesías. Dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Aquí el sentido de que esta Ana pues estaba completamente entregada a Dios. Cuando José y María estaban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel, ¿no? A todos aquellos que palpaban la presencia de Dios, a todos aquellos que estaban al tanto de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y tristemente, quizás son pocos aquellos que realmente como que tocan el pulso. Ya los últimos versos de este evangelio pues nos dice que José y María, después de cumplir con las prescripciones de la ley en torno a la purificación de María y a la presentación del niño, después regresan a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Así recordamos de que José y María fueron a Belén para el censo. Y es durante su estancia en Belén donde nace el niño. Y después de regreso de Belén pasan por Jerusalén y es cuando se lleva a cabo lo de Simeón y Ana. Y después de cumplir con las prescripciones de la ley, pues ahora van de regreso a la región de Galilea y a su pueblo de Nazaret. Así que José y María están regresando del viaje que hicieron a Belén para el censo donde nació Jesús y ahora en su regreso a Nazaret pasan por Jerusalén para llevar a cabo estas prescripciones de la ley. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues aún estamos en la octava de Navidad. Felices Navidades y seguimos dando gracias a Dios por este gran regalo que nos ha dado en sí mismo en la encarnación, en el nacimiento de Jesucristo entre nosotros. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.